Bienvenidos a Venganza Perfecta. Por favor, denle me gusta a este video y suscríbanse a Venganza Perfecta. Espero que disfruten la historia. Comencemos. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto como avispas enfadadas mientras John Kepler empujaba su carrito por los pasillos casi vacíos del supermercado 24 horas de Miller. Sus botas de trabajo chirriaban contra el suelo pulido y cada paso resonaba en el silencio que solo se producía a las 2 de la mañana. Se había detenido allí después de terminar una reparación tardía en una transmisión que le había dado guerra durante 6 horas seguidas, dejándole las manos manchadas de negro a pesar del jabón industrial. John cogió una barra de pan y un tarro de mantequilla de cacahuete, su habitual comida de soltero. El empleado del turno de noche apenas levantó la vista de su revista mientras John se dirigía a la caja. Fue entonces cuando oyó una voz tan débil que apenas se distinguió por encima del zumbido ambiental de la tienda. «Por favor, tengo mucha hambre». John se giró hacia el sonido. Cerca del mostrador de la farmacia, una niña delgada con ropa que le colgaba como harapos estaba de pie junto a un anciano que examinaba unas gafas de lectura. Su voz era un susurro, desesperado pero educado. «¿Podría darme algo de cambio? Cualquier cosa ayuda». El hombre negó con la cabeza y se alejó. Los hombros de la niña se hundieron, pero los enderezó rápidamente, buscando otro posible benefactor. John la observó acercarse a una mujer con un carrito de la compra lleno de comestibles. «Señora, no he comido desde ayer. ¿Podría ayudarme?» La mujer apretó el bolso con más fuerza y pasó de largo a toda prisa. El rostro de la niña se ensombreció por un instante antes de recomponerse de nuevo. Algo en sus movimientos, la forma en que mantenía la barbilla alta a pesar del rechazo, le trajo un recuerdo a John. Cuando se giró hacia la parte delantera de la tienda, la sangre se le heló a John. El rostro era más viejo, más delgado, marcado por un agotamiento que ninguna niña de 12 años debería soportar. Pero los ojos eran inconfundibles, azul pálido, igual que los de su hermano Robert, igual que los de su padre. «¿Nancy?» La niña se quedó helada. Sus ojos se abrieron de par en par al encontrarlos de él al otro lado del pasillo. Durante un instante, ninguno de los dos se movió. Luego ella echó a correr, no hacia la salida, sino directamente hacia él. «Tío John». La voz se le quebró al llegar a su lado. De cerca, los cambios le golpearon como si fueran golpes físicos. Tenía las mejillas hundidas, los labios agrietados y pálidos. Unas ojeras oscuras rodeaban sus ojos. La ropa, que de lejos parecía andrajosa, estaba en realidad rota, un jersey con agujeros en los codos, unos vaqueros con las rodillas rotas que no eran por moda sino por necesidad, cubriendo lo que parecían rasguños. «Cielos. Nancy, ¿qué haces aquí?» John se arrodilló a su altura, olvidándose de su carrito. «¿Dónde está tu madre?» Nancy miró alrededor de la tienda y luego de nuevo a él. Tenía los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho, pero no lo suficiente como para ocultar las marcas oscuras que desaparecían bajo sus mangas. Tío John se acercó más, bajando la voz hasta casi un susurro. «No le digas a mamá que me viste, ¿vale? Por favor». A John se le hizo un nudo en la garganta. «Cariño, ¿por qué iba a hacerlo? Prométemelo». Sus ojos se llenaron de lágrimas que claramente luchaba por contener. «Se enfadará mucho si sabe que estuve fuera hasta tan tarde. Pensará que se lo he contado a alguien». ¿Y contarle a alguien qué? La boca de Nancy se abrió y luego se cerró. Sacudió la cabeza frenéticamente. «Nada. No he dicho nada. Solo tenía hambre y pensé que a lo mejor alguien tendría algo de comida extra». «¿Cuánto hace que no comes?» La pregunta quedó suspendida entre ellos. El labio inferior de Nancy tembló. «Comí unas galletas saladas ayer por la mañana. Mamá dijo que la despensa estaría cerrada con llave hasta que aprendiera la lección». Las manos de John se cerraron en puños a sus costados. «¿Qué lección?» Pero Nancy ya había retrocedido y los muros se levantaban tras sus ojos. «Debería irme. Pronto revisará mi habitación. ¿Y si no estoy allí?» «No». La palabra salió más dura de lo que John pretendía. Nancy se encogió y él suavizó la voz. «No te irás a ninguna parte con hambre. Vamos». Se levantó y cogió su carrito, dirigiéndolo hacia los pasillos de comida. Nancy lo siguió con vacilación, sus pies descalzos silenciosos sobre el frío suelo. Pies descalzos.
En octubre. En Ohio. ¿Cuándo fue la última vez que comiste de verdad? Preguntó John, cargando embutido, queso y leche en su carrito. No me acuerdo. Nancy lo observó añadir galletas saladas, plátanos y un paquete de galletas dulces. Tío John, no puedo llevarme todo esto. Si mamá lo encuentra, entonces nos lo comeremos aquí. John se encontró con la mirada del empleado de noche. Oye, Bobby, ¿te importa si usamos la sala de descanso unos minutos? El empleado, un chico que John conocía desde que tenía la edad de Nancy, miró las mejillas hundidas de la niña y asintió rápidamente. Claro, señor Kepler. Tómense su tiempo. La sala de descanso era pequeña y con una luz fluorescente brillante, con una mesa redonda y 2 sillas de plástico. John le preparó un sándwich a Nancy mientras ella se sentaba encorvada con los brazos todavía rodeándose a sí misma. Comía como alguien que hubiera olvidado a qué sabía la comida. Pequeños bocados al principio, luego más grandes como si temiera que pudiera desaparecer. ¿Dónde has estado viviendo? Preguntó John, sentándose en la otra silla. En casa. Nancy no levantó la vista de su sándwich. Con mamá. ¿Esto es estar en casa? ¿Pedir comida a extraños a las 2 de la mañana? Los hombros de Nancy se tensaron. No estaba pidiendo limosna, solo estaba preguntando. ¿Hay una diferencia? ¿La hay? Finalmente le miró y la actitud defensiva en sus ojos le rompió el corazón. Era la hija de Robert, la niña de su hermano, la que solía subirse a los hombros de John en las barbacoas familiares y quedarse dormida en su regazo durante las noches de cine. Entonces era regordeta, siempre riendo, siempre a salvo. Cuéntame qué está pasando, Nancy. ¿Por qué no estás en casa, en la cama? ¿Por qué tienes hambre? ¿Por qué? Hizo un gesto hacia sus brazos porque pareces como si hubieras estado en una pelea. Me caí por las escaleras. La mentira salió fluida, ensayada. Soy torpe. Mamá dice que tengo que tener más cuidado. John se inclinó hacia adelante. ¿Cuántas veces? ¿Qué? ¿Cuántas veces te has caído por las escaleras? Porque esos moratones parecen de diferentes fechas. Los ojos de Nancy se llenaron de lágrimas de nuevo. Apartó el sándwich, aunque solo quedaba la mitad. Debería irme. De verdad. Si se despierta y no estoy allí. ¿Qué pasa si se despierta y no estás allí? Nada. Solo se preocupa, eso es todo. John estudió su rostro, las 2 rápidas negaciones, la forma en que seguía mirando a la puerta como un animal atrapado. ¿Cuándo fue la última vez que viste a un médico? No me pongo enferma. No es eso lo que he preguntado. Nancy se levantó bruscamente. Gracias por la comida. De verdad. Pero tengo que irme. John extendió la mano y la sujetó suavemente por la muñeca. Ella hizo una mueca de verdad, al contacto. Cuando le dio la vuelta al brazo, vio los moratones con forma de dedos en su antebrazo. Por el amor de Dios. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Nancy retiró el brazo de un tirón, bajándose las mangas. No es lo que piensas. Mamá solo ha estado triste desde que papá murió. A veces se frustra y te hace daño. No. La voz de Nancy se quebró. No me hace daño. No de verdad. Solo que a veces la hago enfadar. No quiero, pero hago las cosas mal y tiene que corregirme. John quería abrazarla, sostenerla, prometerle que las cosas serían diferentes. En lugar de eso, se obligó a mantener la calma. ¿Qué cosas haces mal? Como demasiado. Dejo las luces encendidas. Hago ruido cuando está durmiendo. No traigo suficiente a casa. Nancy se dio cuenta de lo que había dicho. ¿Suficiente qué? Nada, Nancy. Ya estaba retrocediendo hacia la puerta. De verdad que tengo que irme. Gracias por el sándwich. Espera. John se levantó, sacando su cartera. Le entregó un billete de $20 para la próxima vez que tengas hambre. Nancy miró el dinero como si pudiera morderla. No puedo aceptarlo. Sí, puedes, pero mamá preguntará de dónde lo he sacado. Dile que lo encontraste. Nancy dudó y luego cogió el billete con manos temblorosas. Gracias. Nancy esperó a John hasta que ella lo miró. Sabes que puedes llamarme, ¿verdad? Si necesitas cualquier cosa, lo que sea. Ella asintió rápidamente y luego se escabulló de la sala de descanso. John la siguió hasta la tienda principal, pero para cuando llegó a la entrada delantera, ella había desaparecido en la noche. Se quedó allí un largo momento mirando el aparcamiento vacío. La última vez que había visto a Nancy fue en el funeral de Robert 13 meses atrás.
También estaba delgada entonces, más callada de lo habitual, pero John lo había atribuido al duelo. Todos estaban de luto. Ruby había dejado claro, después del servicio, que necesitaba espacio para sanar. Se había mudado al otro lado de la ciudad con Nancy. Había cambiado su número de teléfono y había rechazado invitaciones a reuniones familiares. John había intentado respetar ese espacio, incluso cuando le parecía mal dejar que su sobrina desapareciera de su vida. Ahora entendía por qué Ruby había querido esa distancia. No se estaba protegiendo de recuerdos dolorosos. Estaba protegiendo sus secretos. John pagó sus compras y condujo a casa por calles vacías. Su apartamento era pequeño y desordenado, con herramientas y piezas de coche compitiendo por el espacio con las necesidades básicas de la vida de soltero. Había heredado la caja de herramientas de Robert después del accidente, junto con algunos álbumes de fotos que Ruby no había querido. Las fotos todavía estaban en una caja debajo de su cama, demasiado dolorosas para mirarlas, pero demasiado preciosas para tirarlas. Sacó la caja ahora y extendió las fotos sobre la mesa de la cocina. La boda de Robert y Ruby. Nancy de bebé, luego de niña pequeña y luego con 7 años y un hueco entre los dientes. En cada foto, sonreía, estaba sana, era amada. La última foto había sido tomada en la fiesta del 11º cumpleaños de Nancy, solo 6 meses antes de que Robert muriera. Nancy se reía de algo fuera de cámara, con glaseado en la barbilla, rodeada de amigos y regalos. Ruby estaba de pie detrás de ella, con las manos en los hombros de Nancy, con una apariencia genuinamente feliz. John se quedó mirando esa foto durante mucho tiempo. En algún momento entre entonces y ahora, todo se había torcido, y él había estado demasiado absorto en su propio dolor como para darse cuenta. Todavía estaba sentado a la mesa cuando salió el sol. John no planeaba pasar en coche por la casa de Ruby. Se dijo a sí mismo que solo estaba tomando una ruta diferente para ir al trabajo, quizás echando un vistazo a algunos de los barrios que había estado evitando desde que Robert murió. Pero cuando se encontró aparcado al otro lado de la calle de la pequeña casa de una planta a la que Ruby se había mudado después del funeral, dejó de fingir. La casa se veía bien desde fuera. Pintura fresca, jardinería cuidada, un Honda de último modelo en la entrada. Nada que sugiriera que la mujer que vivía dentro dejaba que su hija pidiera comida en los supermercados. John estaba a punto de irse cuando vio movimiento en la ventana delantera. Apareció Ruby, arreglándose el pelo en el reflejo. Iba vestida para el trabajo con un impecable traje de negocios, su maquillaje perfecto a pesar de la hora temprana. No se parecía en nada a una mujer que luchaba por alimentar a su hija. Nancy apareció a continuación, moviéndose rápidamente por delante de la ventana hacia lo que John supuso que era la cocina. Incluso desde la distancia, pudo ver lo delgada que estaba, como la ropa le quedaba holgada en su pequeño cuerpo. John esperó. Ruby salió 10 minutos después, cerró la puerta con llave detrás de ella y se fue sin mirar atrás. John esperó otros 5 minutos, luego se acercó a la puerta principal y llamó. No hubo respuesta. Llamó de nuevo, esta vez más fuerte. Nancy, soy el tío John. La puerta se abrió lentamente. Nancy se asomó por la rendija, todavía con la misma ropa rota de la noche anterior. Tío John, ¿qué haces aquí? Quería verte. Asegurarme de que llegaste bien a casa. Nancy miró por encima del hombro, luego salió, cerrando la puerta detrás de ella. No puedes estar aquí. Sí, mamá ve. Ya se fue a trabajar. La vi. Podría volver. A veces se olvida de las cosas. John miró a la niña de pie, descalza, en un porche de hormigón. Sus labios todavía estaban agrietados, sus brazos todavía marcados con moratones. ¿Has comido hoy? Estoy bien. No es eso lo que he preguntado. Nancy se abrazó a sí misma. Mamá me dejó unas galletas saladas para desayunar. Enséñamelas. ¿Qué? Enséñame las galletas saladas. Enséñame lo que tu mamá te dejó para desayunar. La cara de Nancy se sonrojó. Ya me las comí. ¿Todas? Sí. John estudió su rostro. Las respuestas demasiado rápidas, la postura defensiva, la forma en que seguía mirando a la puerta. ¿Puedo entrar? No. La palabra salió brusca, llena de pánico. Quiero decir, la casa está desordenada y a mamá no le gustan las visitas cuando no está. Nancy John se arrodilló de nuevo a su nivel. No soy una visita. Soy familia. Mamá dice.
empezó Nancy y luego se detuvo. ¿Qué dice mamá? Nada, solo que no le gustan los invitados sin avisar. John metió la mano en su chaqueta y sacó una bolsa de la panadería de la calle de al lado. Donuts, magdalenas, una botella de zumo de naranja. He traído el desayuno. Nancy miró la bolsa como si contuviera oro. No puedo. Si mamá se entera. No se enterará. Nos lo comeremos todo aquí mismo, en el porche. Nancy dudó y luego se sentó en los escalones de hormigón. John se sentó a su lado y abrió la bolsa. Le dio un donut de chocolate y la observó devorarlo con la misma hambre desesperada que había visto en el supermercado. ¿Cuándo fue la última vez que desayunaste de verdad?, preguntó. Nancy se detuvo a medio bocado. Esto es un desayuno de verdad. Ya sabes a lo que me refiero. Huevos, tostadas, cereales, el tipo de desayuno que los niños comen antes de ir a la escuela. Ya no voy mucho a la escuela. Las palabras golpearon a John como un puñetazo en el estómago. ¿Qué quieres decir? He estado mucho enferma. Mamá dice que necesito descansar en casa hasta que esté mejor. ¿Enferma de qué? Nancy se encogió de hombros. Solo enferma, cansada y esas cosas. John miró sus mejillas hundidas, sus brazos delgados, el agotamiento que parecía pesar en cada uno de sus movimientos. ¿No estás enferma, cariño? ¿Tienes hambre? Los ojos de Nancy se llenaron de lágrimas. No digas eso. Mamá dice que estoy enferma y ella es la que sabe porque es mi mamá. Y tu mamá está mintiendo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Nancy lo miró con ojos grandes y asustados. Está mintiendo, repitió John, más suave esta vez. No estás enferma. Te estás muriendo de hambre. Y esos moratones en tus brazos no son de caerte por las escaleras. Nancy se levantó de un salto, retrocediendo hacia la puerta. Tú no sabes nada. No vives aquí. No ves lo que hago mal. No. ¿Qué haces mal? John se levantó lentamente, manteniendo la voz tranquila. Dime qué podría hacer mal una niña de 12 años para justificar esto. Como demasiada comida. Gasto electricidad. Entristezco a mamá porque le recuerdo a papá. No gano lo suficiente. Nancy se tapó la boca con la mano. ¿Ganas suficiente qué? Nancy sacudió la cabeza frenéticamente. Nada. No he dicho nada. Nancy. John se acercó más. ¿Cómo se supone que ganas dinero? No lo hago. Me he equivocado al hablar. Quiero decir, no ayudo lo suficiente en casa. ¿Pidiendo comida a extraños? El rostro de Nancy se contrajo. Prometiste que no se lo dirías. No se lo voy a decir, pero necesito que me digas la verdad. ¿Cuánto tiempo lleva haciéndote pedir dinero? Ella no me obliga a hacer nada. Elijo ayudar a la familia porque papá ya no está y necesitamos dinero. Y tu mamá conduce un coche nuevo. Lleva ropa cara. No necesita dinero. No lo entiendes. Nancy lloraba ahora, las lágrimas corrían por sus mejillas hundidas. Ella sacrifica tanto por mí. Lo menos que puedo hacer es ayudar a pagar la compra. Tienes 12 años. Tengo edad suficiente para ayudar a mi familia. John sintió que la rabia crecía en su pecho, caliente y afilada. No contra Nancy, nunca contra Nancy, sino contra la mujer que había retorcido la mente de esta niña tan completamente que defendía su propio abuso. ¿Dónde está el dinero del seguro de vida de tu padre?, preguntó. Nancy se secó la nariz con la mengue. ¿Qué dinero? Robert tenía una póliza a través de su trabajo. $50,000. Debería haber sido para ti y tu mamá. Mamá dice que no había dinero. El funeral lo costó todo. Las manos de John se cerraron en puños. El funeral de Robert había sido sencillo, un servicio básico, entierro en la parcela familiar. No podría haber costado más de $8,000. Y John sabía con certeza lo del seguro de vida porque había ayudado a Robert a rellenar los papeles cuando empezó en el trabajo. Nancy, escúchame, tu mamá tiene ese dinero. No es pobre. No está pasando apuros. Está eligiendo dejarte morir de hambre. Basta. Nancy se tapó los oídos con las manos. Deja de decir esas cosas. Estás mintiendo. Mamá dice que la gente podría intentar ponerme en su contra porque están celosos de lo que tenemos. ¿Y qué tenéis? John hizo un gesto hacia su ropa rota, su delgada figura. ¿De qué se supone exactamente que la gente está celosa? La boca de Nancy se abrió y luego se cerró. Por un momento, John vio confusión en sus ojos, como si estuviera considerando de verdad sus palabras. Luego los muros volvieron a levantarse. Tengo que entrar ahora.
Mamá volverá pronto a casa para almorzar. Son las 9 de la mañana. A veces vuelve a casa temprano para ver cómo estoy porque se preocupa por mí. John observó a Nancy retroceder hacia la puerta, y algo en su postura, la forma en que seguía mirando las ventanas, el miedo en sus ojos cuando mencionó que Ruby volvía a casa, se lo dijo todo. Nancy sacó su cartera y le dio otros $20. Cuando vuelvas a tener hambre, llámame. Te traeré comida. Te llevaré a un lugar cálido. Yo no puedo llamarte. Mamá me quitó el teléfono porque lo usaba demasiado. ¿Te quitó el teléfono? Nancy se mordió el labio. Solo por un tiempo, hasta que aprendiera a ser más responsable. John miró a esta niña, la hija de su hermano, su propia sangre, de pie, descalza y hambrienta en un porche frío, defendiendo a la mujer que la estaba destruyendo sistemáticamente. Pensó en Robert, en las promesas que se habían hecho de niños de cuidar siempre de la familia. Pensó en la última conversación que había tenido con su hermano justo días antes del accidente, cuando Robert se había preocupado por la bebida de Ruby y las notas de Nancy y una docena de otras pequeñas cosas que parecían enormes en retrospectiva. «Te he fallado, hermano», susurró John. «¿Qué?», preguntó Nancy. «Nada». John sacó una tarjeta de visita y se la metió en la mano junto con el dinero. «Aquí tienes el número de mi trabajo y el de mi casa. Si necesitas cualquier cosa, lo que sea, busca la manera de llamarme». «Vale», asintió Nancy, aunque John podía decir que no lo decía en serio. Ya estaba desapareciendo de nuevo en la mentira que Ruby había construido alrededor de ambas. John volvió a su camioneta y se quedó sentado allí un largo momento observando la casa. Las ventanas le devolvían la mirada como ojos vacíos, sin revelar nada del horror que sucedía dentro. Pensó en llamar a la policía, pero ¿qué les diría? ¿Que su sobrina estaba delgada? ¿Que tenía algunos moratones? ¿Que la había encontrado pidiendo comida? Ruby tendría explicaciones para todo. Ya había demostrado que era buena mintiendo. John arrancó la camioneta y se fue, pero no fue al trabajo. En cambio, se encontró en el cementerio de Woodland, aparcado frente a una sencilla lápida de granito que decía «Robert James Kepler, amado padre y hermano». Se sentó en la hierba junto a la tumba, sin importarle que el rocío le empapara los vaqueros. «Lo siento, Robert. Lo siento muchísimo». Las palabras le parecieron inadecuadas. Todo le parecía inadecuado. Su hermano estaba muerto. Su sobrina estaba sufriendo. Y John no tenía ni idea de cómo arreglar nada de eso. Debería haberlo intentado más después del funeral. Debería haber luchado contra Ruby cuando nos apartó a todos. Debería haber sabido que ella. La voz de John se quebró. «La está matando, Robert. Lenta pero segura, está matando a tu pequeña. Y no sé qué hacer al respecto». Un viento frío se levantó, esparciendo hojas sobre la lápida. John se ajustó la chaqueta y hizo una promesa que no estaba seguro de poder cumplir. «No volveré a fallarle. No sé cómo, pero encontraré la manera de sacarla de allí. Encontraré la manera de salvarla». La lápida no ofreció respuestas, pero John sintió que algo se asentaba en su pecho de todos modos. Una determinación que no había sentido desde que Robert murió. Un propósito que iba más allá de arreglar transmisiones rotas y pagar facturas a tiempo. Nancy lo necesitaba. Y por primera vez en más de un año, John Kepler tenía algo por lo que valía la pena luchar. La señora Flaney estaba regando sus petunias cuando John se detuvo en el bordillo a 3 casas de la de Ruby. La anciana levantó la vista de su manguera y lo entrecerró los ojos a través de unas gafas gruesas. «John Kepler, ¿eres tú?» John bajó de su camioneta y se acercó a la valla baja que separaba el patio de la señora Flaney de la acera. Conocía a Eleanor Flaney desde que tenía 8 años. Había sido la vecina de enfrente de Robert durante 15 años antes de que él muriera y había horneado galletas para las fiestas de cumpleaños y las visitas navideñas de Nancy. «Hola, señora Flaney. ¿Cómo está?» «Oh, ya sabes, envejeciendo cada día. La artritis me da la lata, aunque no puedo quejarme demasiado». Ajustó su agarre en la manguera y le dirigió una mirada cuidadosa. «No te he visto por aquí desde el funeral. ¿Qué te trae por aquí?» John miró calle abajo hacia la casa de Ruby. Esperaba visitar a Nancy, pero Ruby no estaba en casa. La expresión de la señora Flaney se endureció casi imperceptiblemente.
qué lástima. Aunque supongo que no es sorprendente. Ruby tiene horarios extraños últimamente. Extraños como, la señora Flaney cerró el agua y enrolló su manguera con cuidado deliberado. Bueno, no me gusta cotillear, ¿sabes? La gente maneja el duelo de diferentes maneras. ¿Pero qué? Pero veo cosas desde la ventana de mi cocina. Me doy cuenta cuando una niña pequeña anda por el vecindario a todas horas. Me doy cuenta cuando no va vestida para el clima. Me doy cuenta cuando pide ayuda a extraños en la tienda de la esquina. El pulso de John se aceleró. ¿Ha visto a Nancy pidiendo limosna? Pidiendo comida, pidiendo cambio. La semana pasada la vi rebuscando en el contenedor de basura detrás del mercado Murphy. La voz de la señora Flaney se volvió más firme. Eso no es normal, John. Eso no es duelo. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Meses. Desde el verano, por lo menos. Quizás más. La señora Flaney miró a su alrededor y luego se inclinó más cerca de la valla. Llamé al consejo escolar por sus ausencias. Dijeron que Ruby siempre llama con excusas. Días de enfermedad, emergencias familiares, citas con el médico. Pero nunca he visto a ningún médico visitando esa casa. John sintió que la ira volvía a crecer, esta vez más ardiente. ¿Ha visto a Ruby pegarle? No directamente, pero he oído gritos, alaridos. Y he visto a esa niña sentada en los escalones de su casa a horas extrañas. A veces en pijama, como si la hubieran echado fuera. ¿Echado fuera? Encerrada fuera, creo. A veces durante horas, con el frío. Quise meterla dentro, pero... La señora Flaney se interrumpió. ¿Pero qué? Pero tengo 83 años, John. Vivo sola. Si Ruby decidiera causarme problemas, afirmar que estaba interfiriendo o secuestrando o Dios sabe qué. Sacudió la cabeza. Me avergüenza decir que he sido una cobarde. John extendió la mano sobre la valla y le dio una palmada en el hombro. No es una cobarde, señora Flaney. Está siendo inteligente. Ruby parece alguien que le haría la vida imposible si se cruza en su camino. Quizás, pero eso no lo hace correcto. Esa niña está en los huesos. Parece que no ha comido decentemente en meses. ¿Ha llamado a alguien? ¿A servicios infantiles? ¿A la policía? Lo pensé, pero ¿qué les diría? Que veo a una niña delgada caminando por el vecindario. ¿Que oigo gritos de la casa de al lado? Ruby simplemente lo negaría todo. Y entonces Nancy estaría en problemas aún peores. John asintió sombríamente. Él había estado pensando lo mismo. ¿Qué vas a hacer? Preguntó la señora Flaney. Todavía no lo sé, pero voy a hacer algo. La señora Flaney estudió su rostro. Robert estaría orgulloso de ti por preocuparte. Siempre le preocupó lo que le pasaría a Nancy si algo le sucediera a él. ¿Le habló de eso? ¿O sí, especialmente hacia el final? Dijo que Ruby había sido diferente desde que perdió su trabajo el año anterior. Bebía más, estaba más enfadada. Estaba pensando en dejarla, en intentar conseguir la custodia. A John se le cortó la respiración. Nunca me contó nada de esto. Creo que estaba avergonzado. Ya sabes cómo son los hombres para admitir que sus matrimonios están fracasando. Pero amaba a esa niña más que a su propia vida. Habría luchado contra el mismísimo diablo para protegerla. John miró calle abajo hacia la casa de Ruby. Quizás eso es lo que va a hacer falta. La señora Flaney extendió la mano por encima de la valla y le apretó la mano. Si necesitas a alguien que testifique sobre lo que he visto, llámame. Puede que sea vieja, pero todavía no estoy muerta. ¿Y qué me aspen si dejo que esa niña sufra mientras estoy aquí sentada regando flores? John le devolvió el apretón de manos. Gracias, señora Flaney. Significa más de lo que cree. Mientras volvía a su camioneta, John sintió algo que no había experimentado en meses: esperanza. No solo por Nancy, sino por él mismo. Por primera vez desde que Robert murió, no estaba ahogado en el duelo y la culpa. Tenía una misión, tenía un propósito, y tenía el comienzo de un plan. Esa noche, John volvió en coche a la tumba de Robert. El cementerio estaba cerrado, pero conocía la entrada trasera, donde la cerradura había estado rota durante meses. Aparcó cerca del cobertizo de mantenimiento y caminó entre las lápidas bajo un cielo lleno de estrellas. La tumba de Robert parecía más pequeña en la oscuridad. John se arrodilló a su lado y colocó la mano sobre el granito frío. La vi de nuevo hoy, hermano. Está en mal estado.
muy mal estado. La voz de John era firme ahora, ya no se quebraba por la emoción. Ruby ha estado usando el dinero de tu seguro de vida en sí misma, mientras Nancy se muere de hambre. Ha estado haciendo que esa niña pida comida, la ha dejado fuera de casa, la ha golpeado. El viento susurró entre los robles de arriba. John se ajustó la chaqueta y continuó. La señora Fleming dice que estabas pensando en dejar a Ruby antes de morir, conseguir la custodia. Ojalá me hubieras hablado de ello. Podríamos haber encontrado una solución juntos. John trazó el nombre de Robert en la lápida con el dedo. Pero tú no estás aquí y yo sí. Así que voy a terminar lo que empezaste. Voy a sacar a Nancy de esa casa. Me aseguraré de que Ruby pague por lo que ha hecho. Y me aseguraré de que Nancy sepa que es amada y está a salvo y que nunca más tendrá que pedir comida. John se levantó y se sacudió la tierra de las rodillas. Te fallé una vez, hermanito. No le fallaré a ella. Mientras volvía a su camioneta, el teléfono de John vibró con un mensaje de un número desconocido. Su corazón se detuvo cuando lo leyó. Tío John, soy Nancy. Tengo miedo. ¿Puedes ayudarme? Las manos de John temblaron mientras respondía. ¿Dónde estás? Fuera del 7-Eleven en la calle Maple. Mamá me ha vuelto a dejar fuera. Hace frío y no tengo a dónde ir. John ya corría hacia su camioneta. Quédate ahí. Ya voy. Las luces de neón del 7-Eleven dibujaban ángulos duros en el rostro de Nancy mientras John entraba en el aparcamiento. Estaba acurrucada contra la pared de ladrillo junto al teléfono público, con los brazos alrededor de las rodillas, temblando con una ropa demasiado fina para la noche de octubre. Cuando vio sus faros, se levantó rápidamente, secándose los ojos con la mengue. John aparcó y salió, luchando contra todos los instintos que le decían que la recogiera y la llevara directamente a la comisaría. En lugar de eso, caminó lentamente, manteniendo la voz tranquila. Hola, cariño, ¿estás bien? Nancy asintió demasiado rápido. Estoy bien, solo que no sabía a quién más llamar. Hiciste lo correcto. John se quitó la chaqueta de trabajo y se la puso sobre los hombros. Le quedaba enorme, las mangas le colgaban más allá de las yemas de los dedos. ¿Cuánto tiempo llevas aquí fuera? No mucho, 1 hora más o menos. ¿Qué pasó? Nancy miró sus pies descalzos. Se me cayó un plato mientras fregaba. Hizo un ruido fuerte y despertó a mamá. Dijo que era torpe y descuidada y que quizás si pasaba la noche fuera, aprendería a tener más cuidado. La mandíbula de John se tensó. ¿Te dejó fuera porque rompiste un plato? No quise romperlo. Tenía las manos resbaladizas por el jabón. Nancy John se arrodilló a su nivel. Romper un plato no es un crimen. Los niños rompen cosas todo el tiempo. Diablos, yo rompí la porcelana buena de mi madre cuando tenía tu edad y solo me hizo ayudar a pagar un juego nuevo. Pero esto era diferente. Era el plato favorito de papá, el de las flores azules que le dio la abuela. Mamá dijo que era irreemplazable y ahora ya no está. Nancy lloraba de nuevo, las lágrimas caían rápidas y abundantes. John quería decirle que ningún plato valía esto, que Robert se horrorizaría al saber que su hija estaba siendo castigada por un accidente. En lugar de eso, la abrazó y dejó que llorara contra su pecho. No es tu culpa, dijo en voz baja. Nada de esto es tu culpa. Cuando los sollozos de Nancy finalmente cesaron, John se apartó y la miró. ¿Tienes hambre? Ella asintió. John la tomó de la mano y la llevó a la tienda. El empleado, un chico diferente al del supermercado, levantó la vista de su teléfono y empezó a decir algo sobre no llevar zapatos. Pero la expresión de John lo detuvo en seco. Compraron sándwiches, patatas fritas, leche con chocolate y chocolatinas. John pagó sin hacer comentarios y guió a Nancy a su camioneta, donde se sentaron en la cabina con la calefacción encendida mientras ella comía. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo John cuando Nancy había terminado su segundo sándwich. Supongo. ¿Con qué frecuencia te deja tu mamá fuera? Nancy masticó lentamente, pensando. Cuando hago algo mal, cuando hago mucho ruido o ensucio o me olvido de hacer mis tareas. ¿Y eso con qué frecuencia es? No lo sé. Quizás una vez a la semana. A veces más si tengo una mala semana. John se sintió mal. ¿Qué haces cuando te deja fuera? Pasear, sobre todo. A veces me siento en el parque si no hace demasiado frío. A veces voy a la biblioteca cuando está abierta.
A veces simplemente espero en el porche hasta que me deja volver a entrar. ¿Cuánto tiempo suele dejarte fuera? Depende. Unas pocas horas normalmente. Una vez fueron 2 días porque accidentalmente dejé la tele encendida toda la noche y dijo que estaba malgastando electricidad. ¿2 días? La voz de John salió estrangulada. Estuviste fuera 2 días. No fue tan malo. La señora Peterson de la calle de al lado me dio unas galletas saladas. Y era verano, así que no hacía frío. John miró a su sobrina, esta niña que hablaba del abuso como si fuera el clima. Inconveniente pero inevitable. Nancy, sabes que esto no es normal, ¿verdad? A otros niños no los dejan fuera de sus casas por romper platos o dejar las luces encendidas. El rostro de Nancy se nubló de confusión. ¿Cómo sabes lo que hacen las mamás de otros niños? Porque arreglo sus coches. Los veo en el supermercado. Hablo con mis vecinos. Y ninguno de ellos deja a sus hijos fuera como castigo. Quizás sus hijos se portan mejor que yo. O quizás sus padres saben ser padres. Nancy se encogió. Mamá es una buena madre. Solo está estresada porque papá murió y el dinero escasea y no soy una niña fácil de criar. El dinero no escasea, Nancy. Tu mamá tiene el dinero del seguro de vida de tu papá. Conduce un coche nuevo. Lleva ropa cara. Elige dejarte pasar hambre. Deja de decir eso. La voz de Nancy se elevó. Deja de mentir sobre mi mamá. Ella me quiere. Me cuida. Ella te deja fuera con el frío, solo cuando me lo merezco. Ningún niño se merece eso. Nancy miró por la ventanilla del pasajero con la mandíbula apretada en líneas obstinadas que le recordaban dolorosamente a Robert. No lo entiendes. No vives con nosotros. No ves lo difícil que puedo ser. John estudió su perfil. Las mejillas hundidas, las ojeras, la forma en que se mantenía como si esperara otro golpe. ¿Qué te hace tan difícil? Como demasiada comida. Hago ruido cuando mamá necesita silencio. Hago demasiadas preguntas. Me pongo enferma a menudo y costo dinero en visitas al médico. ¿Cuándo fue la última vez que viste a un médico? Nancy hizo una pausa. Yo. No me acuerdo. ¿Antes de que muriera tu papá? Quizás. John tomó nota mental de añadir eso a su creciente lista de fallos de Ruby. Nancy, se supone que las niñas de 12 años comen mucho. Estás creciendo. Se supone que hagas preguntas. Así es como aprenden los niños. Y solo te pones enferma porque no estás recibiendo una nutrición adecuada. La enfermera de la escuela dice que estoy por debajo de mi peso para mi edad, pero mamá dice que las tablas están mal y que soy delgada por naturaleza como lo era papá. Tu papá no era delgado por naturaleza cuando tenía 12 años. He visto las fotos. Era un niño regordete. Nancy se giró para mirarlo. ¿De verdad? ¿De verdad? Tu abuela solía quejarse de que no podía mantenerlo alimentado. Se comía una caja entera de cereales para desayunar y pedía repetir. Mamá dice que heredé el metabolismo de papá y por eso no necesito tanta comida como otros niños. John sintió otra oleada de rabia por las mentiras de Ruby. Tu mamá se equivoca. Necesitas más comida, no menos. Necesitas comidas regulares y tentempiés y leche y verduras y todas las cosas que se supone que tienen los niños en crecimiento. Nancy guardó silencio durante un largo momento. Si como más, engordaré. Podrías ganar algo de peso. Sería peso saludable, sin embargo. Peso que tu cuerpo necesita para crecer adecuadamente. Mamá dice que la gente gorda es perezosa y asquerosa. Tu mamá dice muchas cosas que no son verdad. Nancy bajó la vista a sus manos. A veces sueño con comida, sueños enteros donde estoy comiendo pizza o hamburguesas o helado. ¿Es raro? El corazón de John se rompió un poco más. No, cariño. No es raro. Es tu cuerpo diciéndote que necesita nutrientes. También pienso mucho en la comida durante el día. Por ejemplo, cuando se supone que estoy leyendo o limpiando, pienso en cómo sería comer cuando quisiera tener una nevera llena y que me permitieran coger lo que necesitara. John extendió la mano y le apretó la suya. ¿Qué comerías primero si pudieras tener lo que quisieras? Nancy sonrió por primera vez desde que la encontró.
tortitas con sirope y mantequilla y quizás algo de bacon y zumo de naranja y tostadas con mermelada de fresa. Suena a un desayuno bastante perfecto. Papá solía hacer tortitas los domingos por la mañana. Las hacía con forma de animales y me dejaba darles la vuelta yo misma. Mamá decía que era demasiado desordenado y un desperdicio, pero papá decía que los domingos por la mañana eran para hacer desastres. John recordó esos desayunos de domingo. Había estado en algunos de ellos antes de que Ruby comenzara a limitar las visitas familiares. Robert había estado orgulloso de las habilidades de su hija para voltear tortitas, incluso cuando la mitad de la masa terminaba en el suelo. Tu papá tenía razón, dijo John. Algunos desastres valen la pena. Se sentaron en un cómodo silencio durante un rato con el zumbido silencioso de la calefacción de la camioneta. Finalmente, Nancy habló. Tío John, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sea. ¿Crees que papá estaría decepcionado de mí por ser tanto problema para mamá? John se giró para mirarla de frente. Nancy, escúchame con mucha atención. Tu padre no estaría decepcionado de ti. Estaría furioso con tu madre por tratarte de esta manera. Estaría orgulloso de lo fuerte y valiente que has sido. Y querría que estuvieras a salvo, alimentada y amada. Los ojos de Nancy se llenaron de lágrimas de nuevo. A veces olvido cómo sonaba su voz. Intento recordar las cosas que solía decirme, pero se vuelven borrosas. ¿Qué es una cosa que recuerdas claramente? Solía decir, dulces sueños, pajarito, cuando me arropaba por la noche. No sé por qué me llamaba pajarito, pero me gustaba. John sonrió. Te llamaba así porque cuando eras un bebé solías hacer unos pequeños sonidos como de piar en lugar de llorar. Robert decía que sonabas como un pajarito pidiendo comida. ¿Te lo contó? Se lo contaba a todo el mundo. Estaba muy orgulloso de su pajarito. Nancy se secó los ojos con la mengue de la chaqueta de John. Lo echo mucho de menos. Yo también lo echo de menos. Se sentaron juntos en la camioneta hasta que la respiración de Nancy se calmó y John se dio cuenta de que se había quedado dormida sobre su hombro. Miró su pequeño rostro, finalmente en paz mientras dormía, y hizo otra promesa a su hermano muerto. Voy a arreglar esto, Robert. Cueste lo que cueste. El teléfono de John vibró con un mensaje de texto. Lo sacó con cuidado, sin despertar a Nancy, y vio el nombre de Ruby en la pantalla. Si tienes a mi hija, tráela a casa ahora. Tenemos que hablar. John se quedó mirando el mensaje un largo momento y luego respondió. Está a salvo. Es más de lo que puedo decir de cuando está contigo. La respuesta llegó de inmediato. Tráela a casa o llamo a la policía y te denuncio por secuestro. John miró a Nancy, que seguía durmiendo plácidamente sobre su hombro. Podría seguir conduciendo, llevarla a otro estado, encontrar un lugar seguro, empezar de nuevo. Pero eso lo convertiría en un secuestrador a los ojos de la ley, y finalmente significaría perderla para siempre cuando los atraparan. Necesitaba ser más listo que eso. Necesitaba jugar según las reglas, incluso cuando Ruby no lo hacía. La llevaré a casa en 1 hora, le escribió. Estamos cenando. Ya ha comido. No, no lo ha hecho. Se estaba muriendo de hambre cuando la encontré. Hubo una larga pausa antes del siguiente mensaje de Ruby. No creas todo lo que te dice. Nancy ha estado teniendo problemas de comportamiento últimamente. Miente para llamar la atención. John borró el mensaje sin responder. Ya había oído suficientes mentiras de Ruby por una noche. Cuando Nancy se despertó 40 minutos después, estaban aparcados frente a un McDonald's. ¿Dónde estamos?, preguntó somnolienta. Consiguiéndote una cena de verdad. ¿Qué quieres? Nancy se incorporó, de repente alerta. No puedo. Mamá olerá la comida en mí y sabrá que comí sin permiso. Tienes mi permiso, y yo me encargaré de tu mamá. No lo entiendes. Se enfadará mucho. Dirá que soy una desagradecida y que la he hecho quedar mal. Nancy John se giró para mirarla. Te voy a decir algo y necesito que me escuches de verdad. No eres responsable de la ira de tu madre. No eres responsable de sus sentimientos, ni de su reputación, ni de sus problemas. Tienes 12 años. Tu único trabajo es ser una niña.
Nancy sacudió la cabeza. Eso no es verdad. Mamá dice que soy la razón por la que está triste todo el tiempo porque me parezco a papá y le recuerdo lo que perdió. Dice que si fuera una hija mejor no lo echaría tanto de menos. John sintió que algo frío y afilado se asentaba en su pecho. Tu mamá se equivoca. Le recuerdas a tu papá porque eres su hija. Eso debería ser algo bueno. Eso debería hacer que quisiera protegerte y quererte aún más. Pero no es así. No dijo John en voz baja. No es así. Y eso no es tu culpa. Entraron en McDonald's y Nancy pidió con cuidado, eligiendo los artículos más pequeños del menú a pesar de que John la animaba a pedir lo que quisiera. Comió lentamente, saboreando cada bocado como si fuera el último. ¿Puedo guardar un poco para más tarde?, preguntó, envolviendo la mitad de su hamburguesa en una servilleta. Por supuesto. Pero Nancy, no deberías tener que guardar comida. Deberías saber que siempre habrá más comida cuando vuelvas a tener hambre. ¿Pero y si no la hay? John extendió la mano por encima de la mesa y tomó la suya. La habrá. Te lo prometo, aunque tenga que traértela yo mismo cada día. Siempre habrá comida cuando la necesites. Nancy le apretó la mano. Gracias por encontrarme esta noche. Y por la cena, y por no estar enfadado conmigo por llamarte. Nunca estaré enfadado contigo por llamarme. ¿Lo entiendes? Nunca. Nancy asintió, aunque John podía ver la duda en sus ojos. Ruby la había entrenado bien para esperar ira y castigo por las infracciones más pequeñas. Cuando terminaron de comer, John llevó a Nancy a casa. El coche de Ruby estaba en la entrada y la luz del porche estaba encendida. John aparcó pero no apagó el motor. ¿Quieres que te acompañe a la puerta?, preguntó. No, eso la enfadará más. Nancy, necesito que me prometas algo. Si te hace daño esta noche, si te pega o te deja fuera de nuevo o no te da de comer mañana, llámame. No me importa la hora que sea. No me importa si tienes que escabullirte para encontrar un teléfono. Llámame. Nancy asintió y empezó a salir de la camioneta. Pero luego se volvió. Tío John, lo que dijiste de que papá estaría orgulloso de mí, ¿de verdad crees que es verdad? Sé que es verdad. Nancy sonrió, una sonrisa de verdad esta vez, no la expresión forzada que ponía cuando intentaba convencerlo de que estaba bien. Dulces sueños, tío John. Estaba a mitad de camino de la puerta principal cuando John la llamó. Oye, pajarito. Nancy se dio la vuelta. Dulces sueños para ti también. John esperó hasta que Nancy estuvo a salvo dentro antes de irse, pero no fue a casa. En su lugar, aparcó a la vuelta de la esquina y volvió a la casa de la señora Flandry. La anciana abrió la puerta en bata y zapatillas, pero sus ojos estaban agudos y alerta. John, ¿qué pasa? Necesito pedirle un favor, señora Flandry. Es sobre Nancy. Por supuesto. Entra. El salón de la señora Flandry era cálido y estaba lleno de décadas de recuerdos. Fotos de nietos cubrían cada superficie y el aire olía a lavanda y libros viejos. Le hizo un gesto a John para que se sentara en su sofá floral y se acomodó en su sillón reclinable. ¿Qué puedo hacer? Necesito que vigile la casa de Ruby, que anote cuando dejan a Nancy fuera, cuánto tiempo se queda fuera, en qué condiciones está. Necesito documentación. Estás construyendo un caso. Lo intento, pero necesito pruebas. Pruebas reales que se sostengan si esto llega a los tribunales. La señora Flandry asintió lentamente. Podría hacer eso. De todos modos, ya no duermo mucho. Bien, podría darle un buen uso a mi insomnio. Podría ser peligroso. Si Ruby se entera de que la estás vigilando, que intente intimidarme. He lidiado con matones más tiempo del que esa chica lleva viva. La voz de la señora Flandry era de acero envuelto en terciopelo. Esa niña se merece algo mejor. Si vigilar y anotar lo que veo la ayuda a conseguirlo, entonces eso es lo que haré. John sintió una oleada de gratitud. Gracias. No me des las gracias todavía. Dámelas cuando Nancy esté a salvo. John salió de la casa de la señora Flandry con algo que no había tenido desde que comenzó esta pesadilla, un aliado. Alguien más que había visto la verdadera cara de Ruby y estaba dispuesto a enfrentarse a ella. Era un comienzo, pero no sería suficiente. La llamada llegó a las 6:47 am de un martes por la mañana. John ya estaba en el taller tomando café y revisando órdenes de reparación cuando sonó su teléfono. El número estaba oculto.
Diga, tío John. La voz de Nancy era débil y temblorosa. Nancy, ¿dónde estás? Estoy en la escuela, en la enfermería. ¿Puedes venir a buscarme? John ya estaba cogiendo las llaves. ¿Qué ha pasado? ¿Estás herida? Me puse mala durante la primera clase. Vomité en clase. La enfermera dice que tengo fiebre y que necesito ir a casa, pero mamá no contesta al teléfono. Estaré allí en 10 minutos. Tío John, les di tu número como mi contacto de emergencia. Espero que no te importe. A John se le hizo un nudo en la garganta. Por supuesto que no me importa. Quédate ahí. Ya voy. La escuela primaria Jefferson tenía el mismo aspecto que cuando John era estudiante allí hace 30 años. Ladrillo rojo, ventanas altas, equipamiento de patio que había visto mejores décadas. John aparcó en el aparcamiento de visitantes y encontró la oficina principal, donde una secretaria lo dirigió a la enfermería. Nancy estaba acostada en una camilla estrecha, cubierta con una manta fina. Su rostro estaba pálido y sudoroso, sus labios agrietados por la deshidratación. La enfermera de la escuela, una mujer de mediana edad con ojos amables, se encontró con John en la puerta. ¿Es usted el señor Kepler? Sí. ¿Cómo está? Tiene una fiebre de 39. Ha estado vomitando y quejándose de dolor de estómago. Creo que podría ser un virus estomacal, pero está bastante deshidratada. Le recomendaría que la llevara al médico. John miró a Nancy, que lo observaba con ojos preocupados. ¿Cuándo fue la última vez que comió? Dice que desayunó esta mañana, pero... La enfermera miró a Nancy y luego de nuevo a John. ¿Puedo hablar con usted en privado un momento? Salieron al pasillo. La enfermera cerró la puerta detrás de ellos y bajó la voz. Señor Kepler, necesito preguntarle algo y por favor no se ofenda. ¿Nancy come lo suficiente en casa? El pulso de John se aceleró. ¿Por qué lo pregunta? Ha perdido un peso significativo desde el comienzo del año escolar. La ropa le queda demasiado grande. A menudo se queja de estar cansada y hambrienta. Y hoy, cuando se puso mala, no tenía nada en el estómago para vomitar. Solo bilis. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que estoy preocupada por su nutrición y estoy obligada por ley a informar de esas preocupaciones si sospecho de negligencia. John sintió un destello de esperanza. ¿Va a llamar a servicios infantiles? Voy a documentar mis observaciones y seguir el protocolo. Pero señor Kepler, estos casos pueden llevar tiempo y a veces el sistema falla a los niños que necesitan ayuda. El significado de la enfermera era claro. John asintió. Entiendo. Espero que sí. Nancy es una niña dulce. Se merece adultos que luchen por ella. John firmó la salida de Nancy de la escuela y la llevó en brazos a su camioneta. Se sentía ligera como una pluma en sus brazos, todo huesos y ángulos donde debería haber un peso sólido de una niña de 12 años. ¿A dónde vamos? Preguntó Nancy débilmente. Al médico. Necesitas líquidos y medicinas. Mamá se enfadará por la factura. Déjame a mí preocuparme por tu mamá. La clínica de urgencias estaba llena, pero la fiebre de Nancy y su evidente deshidratación hicieron que la atendieran rápidamente. La doctora, una joven que le recordó a John a su hermana, fue exhaustiva y amable. Le hizo preguntas a Nancy sobre sus síntomas mientras la examinaba, pero John podía ver su creciente preocupación al notar la delgadez de Nancy y los signos de desnutrición. ¿Cuándo empezaste a sentirte mal?, preguntó la doctora. Esta mañana, supongo, pero llevo un tiempo cansada. ¿Cuánto tiempo es un tiempo? Nancy miró a John con incertidumbre. No sé. ¿Meses, quizás? La doctora tomó notas. ¿Comes regularmente? Sí, dijo Nancy rápidamente. Demasiado rápido. ¿Qué has desayunado hoy? Nancy dudó. Galletas saladas. Solo galletas saladas y agua. ¿Y ayer? ¿Qué comiste ayer? John observó el rostro de Nancy mientras intentaba recordar. Comí unas galletas saladas para desayunar. ¿Y el tío John me compró la cena? ¿Y el almuerzo y las meriendas? No tenía hambre para almorzar. La doctora miró a John por encima de la cabeza de Nancy. Su expresión era cuidadosamente neutra, pero John podía ver la preocupación en sus ojos. Nancy, voy a ponerte una vía intravenosa para darte algunos líquidos.
estás bastante deshidratada y quiero hacer algunos análisis de sangre para comprobar tus niveles de nutrición. ¿Dolerá? La vía podría pinchar un poco cuando la ponga, pero luego empezarás a sentirte mejor bastante rápido. Mientras la enfermera preparaba la vía, la doctora apartó a John. Señor Kepler, necesito ser directa con usted. Esta niña está desnutrida. Sus síntomas no son de un virus estomacal, son de desnutrición crónica y deshidratación. Estoy obligada por ley a informar de sospechas de abuso y negligencia. John asintió. Bien, infórmelo. La doctora estudió su rostro. ¿No le sorprende esto? No. Llevo semanas intentando encontrar la manera de ayudarla. ¿Es usted su padre? Tío, su padre era mi hermano. Murió el año pasado. Y su madre es el problema. La doctora asintió lentamente. Haré mi informe hoy, pero tengo que advertirle, estos casos pueden ser complejos. El sistema no siempre se mueve tan rápido como nos gustaría. Entiendo. Asegúrese de que Nancy coma regularmente y beba muchos líquidos. Tráigala de vuelta si sus síntomas empeoran o si nota algún otro cambio preocupante. John pasó el resto del día con Nancy. Primero en la clínica recibiendo líquidos, luego en su apartamento, donde durmió en su sofá mientras él trabajaba cerca. Se despertó sobre las 4, con mejor aspecto pero todavía frágil. ¿Te sientes mejor?, preguntó. Sí, un poco. Nancy sorbió lentamente. Tío John, ¿por qué la doctora hizo tantas preguntas sobre la comida? John consideró sus palabras cuidadosamente, porque parte de estar enfermo es no comer lo suficiente. Quería asegurarse de que estás recibiendo una nutrición adecuada. ¿Respondí bien a las preguntas? La pregunta le rompió el corazón a John. Cariño, cuando los médicos hacen preguntas, no hay respuestas correctas o incorrectas. Solo está la verdad. Pero mamá dice, sé lo que dice tu mamá, pero los médicos son diferentes. No te van a castigar por decir la verdad. Quieren ayudarte a sentirte mejor. Nancy guardó silencio un momento. La verdad es que tengo hambre a menudo, como todo el tiempo. Incluso cuando me duele el estómago, sigo teniendo hambre. Lo sé. ¿Es eso normal? Es normal para los niños que no comen lo suficiente. Nancy bajó la vista a sus manos. ¿Entonces hay algo malo en mí? No, cariño. Hay algo malo en la situación en la que estás. Pero no hay nada malo en ti. El teléfono de John sonó. El nombre de Ruby apareció en la pantalla. Consideró no contestar, pero Nancy lo estaba mirando. Hola, Ruby. ¿Dónde está mi hija? La voz de Ruby era afilada por la ira. Está conmigo. Se puso enferma en la escuela. La escuela me llamó. Les dije que la hicieran volver a casa andando. Tiene una fiebre de 39. Necesitaba atención médica. No tenías derecho a llevarla a un médico sin mi permiso. John sintió que su genio se encendía. Es mi sobrina. Estaba enferma. La llevé a recibir atención médica. Eso es lo que hace la familia. Tú no eres su padre. Lo soy yo. Tráela a casa ahora. Necesita descanso, líquidos y comidas regulares. No me digas cómo cuidar de mi propia hija. Alguien tiene que hacerlo. La línea se quedó en silencio un momento. Cuando Ruby volvió a hablar, su voz era peligrosamente tranquila. John, estoy tratando de ser paciente contigo porque sé que querías a Robert, pero Nancy es mi hija, no la tuya. Si no la traes a casa, en la próxima hora, llamaré a la policía. John miró a Nancy, que fingía no escuchar mientras claramente estaba pendiente de cada palabra. Bien, pero Ruby, las cosas van a cambiar. Nancy se merece algo mejor de lo que le has estado dando. ¿Me estás amenazando? Te lo estoy prometiendo. John colgó y se giró hacia Nancy. Tengo que llevarte a casa, pero quiero que recuerdes lo que hemos hablado. Si necesitas cualquier cosa, lo que sea, llámame. Nancy asintió, pero John pudo ver el miedo volver a sus ojos a medida que la realidad de volver a casa se asentaba. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Nancy mientras conducían hacia la casa de Ruby. Siempre. Cuando la doctora preguntó sobre la comida, ¿debería haberle dicho la verdad sobre tener hambre todo el tiempo? John se detuvo y se giró para mirarla. Nancy, escúchame. A partir de ahora, cuando los adultos te hagan preguntas sobre tu salud, tu seguridad o cómo te tratan en casa, diles la verdad, siempre. No importa lo que tu mamá te haya dicho que digas. Pero ¿y si decir la verdad me mete en problemas? Entonces me llamas y te ayudaré a lidiar con cualquier problema que surja. Pero cariño, ya estás en problemas. El peor tipo de problemas.
y la única salida es a través de la verdad. Nancy guardó silencio durante el resto del camino a casa. Cuando entraron en el camino de entrada de Ruby, se giró hacia John una vez más. Tío John, gracias por cuidarme hoy. Se sintió bien tener a alguien que se preocupara por si estaba bien. Siempre me preocuparé por si estás bien. Eso es lo que hacen los tíos. Nancy sonrió y salió de la camioneta. John la observó caminar hacia la puerta principal, notando cómo parecía encogerse sobre sí misma con cada paso. Cuando Ruby abrió la puerta, John no pudo oír lo que se dijo, pero pudo ver la tensión en las posturas de ambas. La puerta se cerró con Nancy dentro, y John se quedó en su camioneta un largo momento, luchando contra el impulso de ir a llamar a esa puerta y exigir que le dejara llevarse a Nancy a casa con él. En su lugar, condujo a la comisaría. El sargento de guardia era un tipo con el que John había ido al instituto, Mike Torres, que había sido un linebacker bastante bueno antes de decidir ser policía. John Kepler, ¿qué te trae por aquí? Necesito denunciar una sospecha de abuso infantil. La expresión de Mike se volvió seria. Pasa, hablemos. Se sentaron en una pequeña sala de interrogatorios que olía a desinfectante y café rancio. John le contó a Mike todo, el encontrar a Nancy pidiendo comida, los moratones, las cerraduras en la despensa, las mentiras de Ruby sobre el dinero. Mike tomó notas y hizo preguntas cuidadosas. ¿Has contactado a servicios infantiles? Un médico hizo un informe hoy, y espero que la enfermera de la escuela haga un seguimiento de sus preocupaciones. Eso es bueno. Múltiples informes de diferentes fuentes tienen más peso. Mike dejó el bolígrafo. John, tengo que ser sincero contigo. A menos que pillemos a esta mujer en el acto de abusar de la niña, o a menos que la propia niña denuncie el abuso, nuestras manos están atadas. No podemos simplemente quitarle el hijo a alguien basándonos en sospechas. ¿Y si consigo fotos de los moratones? ¿Documentación de la negligencia? Eso ayudaría, pero tendrías que tener cuidado de cómo consigues esas fotos. No puede parecer que estás acosando a la familia o molestándolos. John asintió. ¿Y el dinero del seguro de vida? Ruby ha estado mintiendo sobre estar en la ruina mientras deja que Nancy se muera de hambre. El abuso financiero es más difícil de probar, especialmente cuando el abusador es el tutor legal. Los tribunales dan a los padres mucha libertad en cómo gastan su dinero. John sintió que la frustración crecía en su pecho. Entonces, lo que me estás diciendo es que Nancy tiene que ser golpeada hasta casi la muerte antes de que alguien la ayude. Te estoy diciendo que el sistema es imperfecto, pero no es desesperado. Sigue documentando, sigue informando, sigue presente en la vida de esa niña. A veces, la amenaza de ser descubierto es suficiente para que los abusadores retrocedan. ¿Y si no es suficiente? Mike se inclinó hacia adelante. Entonces haz lo que sea necesario para proteger a esa niña. Solo asegúrate de que puedes vivir con las consecuencias. John salió de la comisaría con el corazón apesadumbrado y la cabeza llena de pensamientos oscuros. El sistema que se suponía que debía proteger a niños como Nancy le estaba fallando. Los adultos que deberían haberla cuidado o estaban permitiendo su abuso o estaban demasiado limitados por la burocracia para ayudar. Eso dejaba a John y a la señora Flandry y quizás a una enfermera escolar que se preocupaba lo suficiente como para hacer preguntas difíciles. No era mucho, pero tendría que ser suficiente porque rendirse no era una opción. No cuando Nancy contaba con él, no cuando el pajarito de Robert estaba atrapado en una jaula con un monstruo que llevaba el rostro de su madre. 3 días después, llamó la señora Flandry. John, tienes que venir aquí ahora. ¿Qué pasa? Nancy ha estado fuera desde esta mañana. Han pasado 6 horas. Está sentada en los escalones de la entrada en pijama, y hace 4 grados ahí fuera. John ya estaba cogiendo las llaves. Voy para allá. Encontró a Nancy exactamente donde la señora Flandry la había descrito, sentada en los escalones de hormigón de la casa de Ruby, vistiendo un pijama fino de algodón y sin zapatos. Tenía los labios azules por el frío y temblaba tanto que le castañeteaban los dientes. Nancy,
John cruzó la calle corriendo y se arrodilló a su lado. Cariño, ¿qué ha pasado? Me he hecho pis en la cama. Su voz era apenas un susurro. No lo hacía desde que era pequeña, pero estaba enferma y no me desperté y he estropeado el colchón. Mamá dice que tengo que quedarme fuera hasta que aprenda a controlarme como una niña mayor. John sintió que la rabia explotaba en su pecho, ardiente y consumidora. ¿Cuánto tiempo llevas aquí fuera? Desde esta mañana, cuando mamá se fue a trabajar. Son casi las 3. Nancy asintió miserablemente. Tengo mucho frío, tío John. Y de verdad que tengo que volver a ir al baño, pero me da miedo que, si me hago pis aquí fuera, mamá me haga quedarme fuera toda la noche. John cogió a Nancy en brazos. No pesaba nada. Todo huesos afilados y dientes castañeteando. Vamos a mi camioneta. Pondré la calefacción. Pero mamá dijo, no me importa lo que dijo tu mamá. John llevó a Nancy a su camioneta y puso la calefacción a tope. Sacó una manta de detrás del asiento y la envolvió con ella, luego la abrazó hasta que gradualmente dejó de temblar. ¿Mejor?, preguntó cuando su respiración se calmó. Nancy asintió. Gracias. Debería volver fuera antes de que mamá llegue a casa. No, no vas a volver fuera, pero se enfadará mucho. Dirá que no aprendí la lección. Nancy John le levantó la barbilla para que tuviera que mirarlo. Hacerse pis en la cama cuando estás enferma no es algo sobre lo que necesites aprender una lección. No es algo que puedas controlar. Y castigar a un niño haciéndole sentarse fuera con el frío durante 6 horas no es enseñar, es crueldad. Los ojos de Nancy se llenaron de lágrimas. Pero tengo 12 años. Ya no debería hacerme pis en la cama. A veces los niños enfermos tienen accidentes. Eso es normal. Lo que no es normal es una madre que castiga a su hijo por algo que no puede evitar. ¿De verdad crees que no es mi culpa? Sé que no es tu culpa. Nancy guardó silencio un momento. Tío John, tengo que decirte algo, pero tienes que prometer que no te enfadarás. Lo prometo. Creo que podría haberme hecho pis en la cama a propósito. A John se le cortó la respiración. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que me desperté un poco cuando sentí que pasaba, pero no me levanté para ir al baño. Simplemente dejé que pasara. ¿Por qué? La voz de Nancy se hizo más pequeña. Porque sabía que mamá se enfadaría y sabía que me castigaría. Pero también sabía que si me castigaba, quizás vendrías a ayudarme otra vez como hiciste cuando me dejó fuera. John cerró los ojos y contó hasta 10. Tratando de procesar lo que Nancy acababa de decirle. Esta niña estaba tan desesperada por ser rescatada que estaba provocando deliberadamente el abuso para llamar su atención. Cariño, dijo con cuidado, nunca tienes que hacerte daño para conseguir mi ayuda. Si me necesitas, solo tienes que llamar. O encontrar una manera de llegar a mí. No tienes que hacer enfadar a tu mamá para llamar mi atención. Pero ¿y si te olvidas de mí? ¿Y si decides que soy demasiado problema y dejas de venir? Eso nunca pasará. ¿Me entiendes? Nunca. Nancy estudió su rostro. ¿Lo prometes? Lo prometo. Ahora, vamos a llevarte a un lugar cálido donde puedas usar un baño de verdad y comer algo. John llevó a Nancy a su apartamento donde se duchó y se puso algo de su ropa vieja. Una camiseta que le quedaba como un vestido y unos pantalones de chándal que tuvo que arremangarse 6 veces. Mientras se aseaba, John llamó a la señora Flandry. ¿Cómo está?, preguntó la anciana. Con frío, asustada y desesperada porque alguien se preocupe por ella. Esa mujer es un monstruo. Lo sé. Y he terminado de fingir lo contrario. ¿Qué vas a hacer? John miró hacia el baño, donde podía oír el agua correr. Lo que sea necesario. Cuando Nancy salió de la ducha, John le había preparado un sándwich de queso a la parrilla y un tazón de sopa de tomate. Comió rápida pero cuidadosamente, como alguien que había aprendido a no dar la comida por sentada. Esto está muy bueno, dijo entre bocados. Mi mamá solía hacérmelo cuando estaba enferma. ¿Tu mamá alguna vez te castigó haciéndote sentar fuera? No. Cuando hacía algo mal, me hacía hacer tareas extra o me quitaba los privilegios de la tele. Cosas normales de padres. ¿Qué son cosas normales de padres cuando los niños se hacen pis en la cama? John lo pensó. Sábanas limpias. Quizás un protector de colchón de plástico. Colada extra. Definitivamente no dejar al niño fuera con el frío. Nancy asintió como si estuviera archivando esta información para referencia futura. Tío John, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro.
¿Crees que estoy rota? La pregunta golpeó a John como un golpe físico. ¿Por qué preguntas eso? Porque mamá dice que lo estoy. Dice que los niños normales no causan tantos problemas. Los niños normales no entristecen a sus padres todo el tiempo. Los niños normales no necesitan tanta atención, comida y cuidados. John dejó su taza de café y se giró para mirar a Nancy de frente. Escúchame con mucha atención. No estás rota. Eres una niña de 12 años que ha estado viviendo en una situación imposible. Eres inteligente, valiente y amable, y te mereces mucho más de lo que has estado recibiendo. Pero si causo problemas, rompo cosas y hago desastres y todos los niños rompen cosas y hacen desastres. Es parte de ser un niño. Se supone que los padres te enseñan a ser más cuidadoso, no a castigarte por ser humano. Nancy guardó silencio un largo momento. No recuerdo cómo era antes de que papá muriera. ¿Las cosas eran diferentes entonces? Sí, muy diferentes. ¿Papá me quería? Te adoraba. Eras el centro de su mundo. Intento recordar, pero es difícil. Mamá dice que solo creo recordar buenos momentos porque era demasiado joven para entender la carga que era. John sintió otra oleada de rabia por la guerra psicológica de Ruby. Tu mamá te está mintiendo. Nunca fuiste una carga. Tu papá solía presumir de ti ante cualquiera que quisiera escuchar. Llevaba fotos tuyas en su cartera y se las enseñaba a los clientes en el garaje. Estaba muy orgulloso de ser tu padre. Los ojos de Nancy se llenaron de lágrimas, pero esta vez parecían de alivio en lugar de dolor. ¿De verdad? De verdad. Y le rompería el corazón ver lo que te está pasando ahora. ¿Crees que puede verme desde el cielo? John pensó en Robert, en las promesas hechas junto a las tumbas y en las obligaciones de la hermandad. Creo que sí. Y creo que me envió para ayudarte porque sabía que necesitabas a alguien que luchara por ti. Nancy se secó los ojos con la mengue demasiado larga de la camiseta de John. ¿De verdad lucharás por mí? Ya lo estoy haciendo. Pasaron el resto de la tarde juntos. Nancy durmió la siesta en el sofá de John mientras él hacía llamadas a servicios infantiles, a la escuela, a su abogado. Las respuestas eran frustrantemente similares. Documenta todo. Sé paciente. Trabaja dentro del sistema. Pero el sistema le estaba fallando a Nancy. Le había estado fallando durante meses mientras ella adelgazaba y se desesperaba más. Mientras Ruby gastaba el dinero del seguro de vida de Robert en sí misma y dejaba que su hija pidiera comida a extraños. A las 5 sonó el teléfono de John. Ruby, ¿dónde está? Está a salvo. Tráela a casa ahora. No va a volver a casa esta noche. Ni hablar. Es mi hija y tiene que aprender. Ya ha aprendido suficiente. Tiene 12 años y ha estado sentada fuera a 4 grados durante 6 horas porque tuvo un accidente. Eso no es criar, Ruby. Es tortura. No lo entiendes. Nancy necesita estructura. Necesita consecuencias por sus acciones. Si no le enseño ahora, no le estás enseñando nada excepto que la mujer que se supone que más la quiere en el mundo la ve como una carga. Es una carga. Las palabras explotaron de Ruby como si hubieran estado acumulando presión durante meses. Es necesitada y cara, y se parece a Robert. Y cada vez que veo su cara, me acuerdo de lo que perdí. ¿Tienes idea de lo que es vivir con eso? Tener a tu marido muerto mirándote a través de los ojos de tu hija cada día. John sintió que algo frío y definitivo se asentaba en su pecho. Así que decidiste castigarla por tener la cara de su padre. Decidí enseñarle independencia, endurecerla, hacerle entender que el mundo no le debe nada. Decidiste abusar de ella. Decidí prepararla para la realidad. La realidad es que es una niña que merece amor, comida y seguridad y no le has dado nada de eso. Ruby guardó silencio un momento. Cuando volvió a hablar, su voz era peligrosamente tranquila. Si no traes a Nancy a casa esta noche, te denunciaré por secuestro. Le diré a la policía que nos has estado acosando, que eres inestable, que has estado intentando poner a mi hija en mi contra. Adelante. Les contaré sobre los moratones en sus brazos, sobre encontrarla pidiendo comida en los supermercados, sobre la despensa cerrada con llave y las noches que la dejas fuera.
sobre el dinero del seguro de vida que has estado gastando en ti misma mientras ella se muere de hambre. No puedes probar nada de eso. Quizás todavía no, pero estoy en ello. John colgó y miró a Nancy, que ahora estaba despierta y claramente escuchando. Su rostro estaba pálido de miedo. ¿Mamá va a llamar de verdad a la policía?, preguntó. Quizás. Pero si lo hace, les diré la verdad sobre lo que te ha estado pasando. ¿Y si no te creen? Entonces encontraremos otra manera. Nancy se sentó en el sofá, envolviéndose en la manta de John. Tío John, ¿qué pasa si la policía me obliga a ir a casa esta noche? John se arrodilló junto al sofá y tomó sus pequeñas manos entre las suyas. Si eso pasa, recuerda todo lo que hemos hablado. Recuerda que nada de esto es tu culpa. Recuerda que eres amada, valiosa y digna de cuidados. Y recuerda que nunca dejaré de luchar por ti. Y si mamá me hace más daño porque te conté la verdad, entonces buscas la manera de llamarme, pase lo que pase, y vendré a buscarte. ¿Y si me quita de nuevo los privilegios del teléfono? Entonces vas a casa de la señora Flandry. O se lo dices a tu profesor. O llamas al 911. Siempre hay opciones, Nancy. Siempre. Nancy asintió, pero John podía ver el miedo en sus ojos. Tenía 12 años y ya estaba planeando rutas de escape de su propia casa. La policía llegó una hora después. 2 agentes que John no reconoció. Fueron educados pero firmes. Nancy tenía que volver a casa con su madre a menos que hubiera pruebas inmediatas de abuso. ¿Y el hecho de que la dejaron fuera con el frío durante 6 horas? Preguntó John. La madre afirma que la niña solo estuvo fuera un corto tiempo como castigo por problemas de comportamiento. Sin testigos ni documentación, es su palabra contra la suya. John miró a Nancy, que estaba de pie en silencio a su lado con su ropa demasiado grande. Y su palabra. La niña no ha hecho ninguna acusación de abuso. Dice que entiende por qué su madre estaba molesta y que merece consecuencias por sus acciones. El corazón de John se rompió. Incluso ahora, incluso después de todo lo que habían hablado, Nancy estaba protegiendo a Ruby. El condicionamiento era demasiado profundo. Tiene miedo de decir la verdad. Eso es especulación, señor. Tenemos que tratar con hechos. Los hechos eran simples. Ruby era la tutora legal de Nancy, y sin pruebas claras de peligro inmediato, no podían retirar a un niño de la custodia de sus padres. John observó impotente cómo los agentes acompañaban a Nancy a su coche patrulla. Ella le devolvió la mirada una vez con los ojos llenos de miedo, y John sintió que le estaba fallando a Robert de nuevo. Ruby lo recibió en la puerta de su casa, interpretando perfectamente el papel de una madre preocupada. Agradeció a los agentes por traer a su hija a casa a salvo y expresó su preocupación por la fijación de John en su familia. Estaba tranquila, razonable, comprensiva. Los agentes se fueron y la puerta de Ruby se cerró con Nancy dentro. John se quedó en su camioneta durante mucho tiempo, mirando esa puerta cerrada y pensando en las promesas que le había hecho a Robert, a Nancy, a sí mismo. El sistema le había fallado a Nancy de nuevo. La policía le había fallado. Incluso John le había fallado al jugar según unas reglas que estaban amañadas contra niños como ella. Pero esto no había terminado, ni de lejos. John sacó su teléfono y llamó a la señora Flandry. ¿Todavía está dispuesta a ayudar? Por supuesto. Bien, porque las cosas están a punto de ponerse más serias. La documentación comenzó de inmediato. La señora Flandry se posicionó en la ventana de su cocina con un cuaderno, una cámara y una determinación que sorprendió a John por su intensidad. La anciana se había convertido en una operación de vigilancia de una sola persona, registrando cada vez que Nancy era dejada fuera, cada signo de negligencia, cada momento que revelaba la verdadera naturaleza de Ruby. John recibía informes diarios. Nancy dejada fuera desde las 7 a.m. hasta las 6 p.m. el jueves. Nancy vista rebuscando en la basura de los vecinos el viernes por la mañana. Nancy caminando descalza a la parada del autobús con un tiempo casi helado. Cada entrada estaba fechada, cronometrada y detallada con la precisión de alguien que entendía que la vida de un niño podría depender de la exactitud de sus observaciones. Mientras tanto, John estaba construyendo su propio caso. Investigó la póliza de seguro de vida de Robert y obtuvo copias que mostraban el pago de $50,000 a Ruby.
Reunió registros bancarios obtenidos legalmente a través de su abogado que demostraban que los hábitos de gasto de Ruby no coincidían con sus afirmaciones de dificultades financieras. Ropa nueva, visitas al salón de belleza, pagos del coche mientras Nancy se moría de hambre. La enfermera de la escuela, la señora Rodríguez, se había convertido en una aliada inesperada. Presentó sus propios informes a servicios infantiles y había comenzado a pesar a Nancy semanalmente, documentando la continua pérdida de peso a pesar de múltiples intervenciones. También había empezado a guardar galletas saladas y zumos en su oficina, sabiendo que Nancy pasaría la mayoría de los días quejándose de mareos o fatiga. Ha perdido otros 3,5 kilos desde que la vi por primera vez, le dijo la señora Rodríguez a John durante una conversación cuidadosa en el aparcamiento de la escuela. A este ritmo, nos enfrentamos a complicaciones médicas serias, problemas renales, problemas cardíacos, retrasos en el desarrollo. ¿Qué puede hacer? He hecho múltiples informes a CPS, pero el trabajador social asignado a la familia dice que Ruby es cooperativa y que Nancy parece estar adecuadamente cuidada durante las visitas a domicilio. John sintió la familiar oleada de rabia frustrada, porque Ruby se porta bien cuando sabe que alguien va a venir. Exactamente. Estas mujeres saben cómo jugar con el sistema. Son encantadoras, cooperativas, razonables. Tienen explicaciones para todo. Mientras tanto, el niño sufre en silencio. No en silencio. Ya no. La señora Rodríguez estudió su rostro. ¿Qué planea, señor Kepler? Lo que sea necesario. Esa tarde, John se sentó en su apartamento, revisando el creciente archivo de pruebas contra Ruby. Fotos de los moratones de Nancy tomadas por la señora Flandry con un teleobjetivo. Registros bancarios que mostraban los patrones de gasto de Ruby. Registros escolares que documentaban las ausencias y la pérdida de peso de Nancy. Informes médicos de la visita a urgencias que mostraban signos de desnutrición. Eran pruebas convincentes, pero John sabía que aún podría no ser suficiente. Los tribunales de familia eran reacios a retirar a los niños de sus hogares a menos que el peligro fuera inmediato y obvio. Ruby había tenido cuidado de no dejar marcas donde se vieran, cuidado de mantener la fachada de respetabilidad. Pero Ruby tenía una debilidad, su temperamento. John lo había visto ese día en la casa cuando Nancy rompió el plato. Lo había oído en su voz durante sus conversaciones telefónicas. Debajo de la máscara cuidadosa había una mujer que apenas contenía su rabia. John contaba con que esa rabia fuera la perdición de Ruby. La oportunidad llegó antes de lo esperado. Nancy llamó un sábado por la mañana con la voz ahogada por las lágrimas. «Tío John, estoy herida. ¿Puedes venir a buscarme? ¿Dónde estás?» «En casa. Pero mamá está en la tienda y no creo que vuelva pronto». «¿Qué ha pasado? ¿Qué tipo de herida?» «Me he vuelto a caer por las escaleras. Me duele mucho el brazo y no puedo mover bien los dedos». John ya estaba cogiendo las llaves. «Estaré allí en 5 minutos. ¿Puedes llegar a la puerta principal?» «Creo que sí». John se saltó varios límites de velocidad para llegar a casa de Ruby. Encontró a Nancy sentada en los escalones de la entrada, acunando su brazo izquierdo contra el pecho. Tenía la muñeca hinchada y claramente dolorida, y había moratones frescos en su cara. «Dios mío, Nancy, ¿qué ha pasado realmente?» Nancy miró a su alrededor nerviosamente. «Te lo he dicho. Me caí por las escaleras». Nancy John se arrodilló a su lado, manteniendo la voz suave. «Necesito que me digas la verdad. ¿Te ha hecho esto tu mamá?» El labio inferior de Nancy tembló. Estaba enfadada porque pedí el desayuno y dijo que ya había comido demasiado esta semana. Dije que tenía hambre y ella dijo que estaba siendo avariciosa y desagradecida. Luego dije que quizás podría tomar solo unas galletas saladas y ella me empujó. ¿Te empujó por las escaleras? No exactamente por las escaleras, pero estaba en lo alto de las escaleras cuando me empujó y perdí el equilibrio y caí unos 5 escalones antes de poder agarrarme. John sintió que algo oscuro y definitivo se asentaba en su pecho. ¿Dónde está ahora? Fue a la tienda. Dijo que si alguien preguntaba, me caí por las escaleras porque soy torpe. Dijo que si contaba otra historia, se aseguraría de que realmente tuviera algo por lo que llorar. John ayudó cuidadosamente a Nancy a ponerse de pie. «Vamos al hospital». Pero mamá dijo, «No me importa lo que dijo tu mamá. Puede que tengas la muñeca rota.
La sala de urgencias del Hospital General de Dayton estaba llena para ser un sábado, pero el dolor evidente de Nancy y la naturaleza de su lesión hicieron que la atendieran rápidamente. La doctora que la examinó, la Dra. Sarah Kim, según su placa de identificación, fue exhaustiva y amable. ¿Puedes decirme cómo ha pasado esto?, preguntó la Dra. Kim mientras examinaba la muñeca hinchada de Nancy. Nancy miró a John y luego de nuevo a la doctora. Me caí por las escaleras. Eso debió de dar miedo. ¿Puedes contarme más sobre la caída? Estaba en lo alto de las escaleras y perdí el equilibrio. La Dra. Kim asintió y continuó su examen. Voy a necesitar hacer algunas radiografías para ver si hay algo roto. Pero primero, necesito examinarte el resto del cuerpo para asegurarme de que no tienes otras lesiones. Lo que la Dra. Kim encontró durante ese examen lo cambió todo. Además de la probable fractura de muñeca, Nancy tenía moratones frescos en la parte superior de los brazos, consistentes con haber sido agarrada con fuerza, moratones más antiguos en varias etapas de curación en la espalda y las costillas, signos de desnutrición crónica, incluyendo uñas quebradizas y cabello debilitado, y evidencia de pérdida de peso reciente. La expresión de la Dra. Kim se volvió cada vez más sombría a medida que documentaba cada hallazgo. Cuando terminó, le pidió a John que saliera. Señor Kepler, necesito ser directa con usted. Estas lesiones no son consistentes con una simple caída por las escaleras. El patrón de moratones en sus brazos sugiere que fue agarrada y sacudida antes de caer. Las otras lesiones sugieren un abuso físico continuo. John asintió. Lo sé, lo sabe. Llevo semanas intentando conseguir ayuda para ella. He llamado a servicios infantiles, a la policía, a la escuela. Todo el mundo sigue diciendo que necesitan más pruebas. La mandíbula de la Dra. Kim se tensó. Bueno, ahora las tienen. Estoy obligada por ley a informar de sospechas de abuso infantil, y esto es definitivamente abuso. También voy a recomendar que Nancy sea puesta bajo custodia protectora hasta que esta situación pueda ser investigada. ¿Puede hacer eso? El hospital puede solicitar la custodia de emergencia cuando la seguridad de un niño está en riesgo inmediato. Basado en lo que he documentado aquí, diría que Nancy definitivamente cumple los requisitos. John sintió una oleada de esperanza. ¿Qué pasa ahora? Hago mi informe a servicios infantiles y a la policía. Ellos investigarán. Nancy será puesta con una familia de acogida o un pariente mientras la investigación procede. ¿Podría quedarse conmigo? ¿Es usted un pariente de sangre? Soy su tío, el hermano de su padre. Eso sería ideal, asumiendo que pase una verificación de antecedentes y un estudio del hogar. John asintió. Lo que sea necesario. La Dra. Kim volvió a la habitación de Nancy para explicarle lo que sucedería a continuación. Nancy escuchó con ojos grandes y asustados. ¿Estoy en problemas?, preguntó. No, cariño, dijo la Dra. Kim suavemente. No estás en problemas, pero nos preocupa tu seguridad en casa. Así que vamos a asegurarnos de que estés en un lugar seguro mientras algunos adultos averiguan cómo ayudarte. ¿Y mi mamá? Se enfadará mucho cuando se entere de que le conté a la gente lo que realmente pasó. Tu mamá ya no podrá hacerte daño, dijo John. Te lo prometo. Nancy lo miró con una esperanza desesperada. ¿De verdad? De verdad. Las siguientes horas pasaron en un torbellino de papeleo, llamadas telefónicas y entrevistas. Primero llegaron los de servicios infantiles, seguidos por detectives de la policía que le hicieron a Nancy preguntas cuidadosas y amables sobre lo que había pasado en casa. Nancy, quizás entendiendo finalmente que decir la verdad podría ayudarla en lugar de perjudicarla, respondió con sinceridad. Les contó que la dejaban fuera con el frío, sobre la despensa cerrada con llave y los días sin comida, sobre ser obligada a pedir dinero y comida a extraños, sobre los moratones y los empujones y el miedo constante. Les contó los hábitos de gasto de su madre mientras Nancy se moría de hambre, sobre el dinero del seguro de vida que se suponía que debía ayudar a cuidarla, sobre las mentiras que Ruby contaba a los profesores, a los trabajadores sociales y a cualquiera que hiciera preguntas. Y lo más importante, les dijo que tenía miedo de volver a casa, que no se sentía segura con su madre, que quería vivir con el tío John,
que le compraba comida y la cuidaba cuando estaba enferma y nunca le hacía daño. Ruby llegó al hospital 3 horas después, interpretando perfectamente el papel de una madre frenética. Entró corriendo en la sala de urgencias, exigiendo saber dónde estaba su hija, insistiendo en que había habido un terrible malentendido. Se encontró con el detective Martínez y un supervisor de servicios infantiles que le informaron de que Nancy estaba bajo custodia protectora y que Ruby estaba siendo investigada por abuso y negligencia infantil. «Esto es ridículo», dijo Ruby, alzando la voz. Nancy se cayó por las escaleras. «Siempre ha sido torpe. No sé qué mentiras ha estado contando, pero...» «Señora», interrumpió el detective Martínez, «las pruebas médicas no apoyan su historia. Nancy tiene lesiones consistentes con abuso físico, signos de desnutrición crónica y múltiples moratones en diversas etapas de curación. Le salen moratones con facilidad. Siempre ha sido frágil. Y es una comedora quisquillosa. No puedo obligarla a comer si no quiere». John, que había estado escuchando desde el pasillo, dio un paso adelante. «Eso es interesante, Ruby, porque cada vez que yo le he dado de comer, ha comido como si se estuviera muriendo de hambre». La máscara de Ruby se deslizó por un momento, revelando la rabia que había debajo. «Tú, todo esto es tu culpa. Le has estado llenando la cabeza de mentiras, poniéndola en mi contra. Quieres robarme a mi hija porque no puedes tener hijos propios. Quiero salvar a mi sobrina porque su madre la está matando lentamente. No es tu sobrina. Es mi hija, mía, y la criaré como me parezca». «Ya no», dijo firmemente el detective Martínez. «Señora Ale, está usted arrestada por abuso infantil y por poner en peligro el bienestar de un menor». Mientras se llevaban a Ruby esposada, ella gritó por encima del hombro a John: «Esto no ha terminado. Es mi hija. No puedes quitármela. Lucharé contra esto. La recuperaré». John la vio irse con una fría satisfacción. «Buena suerte con eso». La audiencia de custodia de emergencia se celebró el lunes siguiente. John se sentó en la galería del Tribunal de Familia, observando cómo abogados, trabajadores sociales y defensores discutían el futuro de Nancy como si fuera un expediente en lugar de una niña asustada de 12 años. Ruby, en libertad bajo fianza y vestida con un traje conservador que la hacía parecer la perfecta madre de los suburbios, mantuvo su inocencia. Su abogado argumentó que las lesiones de Nancy eran accidentales, que la niña era propensa a la exageración, que Ruby era una viuda en duelo que hacía lo mejor que podía para criar a una niña difícil. Pero las pruebas eran abrumadoras. Ladra, quien testificó sobre las lesiones y la desnutrición de Nancy. La señora Rodríguez describió la pérdida de peso de Nancy y sus frecuentes ausencias de la escuela. La señora Flannery, a pesar de su edad, fue una testigo convincente que describió meses de observar la negligencia de Nancy. Y lo más importante, Nancy misma testificó. El juez habló con ella en privado en su despacho, lejos de los abogados y la galería. Cuando regresaron, Nancy parecía asustada pero decidida. «Señoría», dijo el abogado de servicios infantiles, «Nancy ha expresado una clara preferencia por vivir con su tío, John Kepler. Se siente segura con él y ha indicado que no desea volver a la custodia de su madre en este momento». La jueza, una mujer severa de unos 60 años, miró a Ruby por encima de sus gafas de leer. «Señora Ale, he revisado las pruebas en este caso y estoy francamente horrorizada por lo que he visto. Su hija muestra claros signos de abuso físico y negligencia crónica. Tiene bajo peso, está desnutrida y le tiene miedo. Señoría, puedo explicar. No son necesarias explicaciones. Concedo la custodia de emergencia al señor Kepler, pendiente de una investigación completa. Se le permitirán visitas supervisadas una vez a la semana, asumiendo que cumpla con las condiciones que estoy a punto de establecer». Ruby comenzó a objetar, pero su abogado la silenció rápidamente. Además, continuó la jueza, ordenó que se someta a una evaluación psicológica, clases de crianza y asesoramiento sobre abuso de sustancias. También estoy congelando cualquier activo relacionado con la póliza de seguro de vida de Robert Kepler hasta que podamos determinar cómo se ha gastado ese dinero. John sintió que algo se aliviaba en su pecho por primera vez en semanas. Nancy estaba a salvo. Se iba a casa con él.
pero al salir del juzgado, Ruby acorraló a John en el aparcamiento. Esto no ha terminado, siseó, su máscara perfecta finalmente desaparecida por completo. Es mi hija, mi sangre, y la recuperaré. Te haré pagar por esto. Os haré pagar a los dos. John miró a esta mujer que había torturado a la hija de su hermano, que había robado el dinero de Robert mientras dejaba que Nancy se muriera de hambre, que todavía no podía ver a su propia hija como algo más que una propiedad a controlar. Ruby dijo en voz baja, Nancy dejó de ser tu hija en el momento en que la hiciste pedir pan a extraños. Dejó de ser tuya cuando la dejaste fuera con el frío. Dejó de ser tuya cuando la empujaste por las escaleras por pedir comida. No puedes probar nada de eso. Ya no necesito probarlo. Nancy lo probó ella misma cuando le dijo la verdad al juez. John se alejó, dejando a Ruby sola en el aparcamiento. Tenía cosas más importantes de las que preocuparse que sus amenazas. Tenía una sobrina que llevar a casa, que alimentar, que sanar. Tenía promesas que cumplir y un futuro que construir. Nancy esperaba en su camioneta, todavía con ropa que le quedaba demasiado grande, todavía demasiado delgada y demasiado asustada, pero viva, a salvo, libre. ¿De verdad vamos a tu casa?, preguntó mientras John se ponía al volante. Vamos a casa, dijo John. Ahora estás en casa. Nancy sonrió, la primera sonrisa real que John le había visto desde que comenzó esta pesadilla. ¿Podemos parar a comprar comida por el camino? Quiero ayudarte a preparar la cena. Podemos comprar lo que quieras. Quiero hacer tortitas como las que hacía papá. John extendió la mano y le apretó la suya. Tortitas serán, pajarito. 6 meses después, John se arrodilló junto a la tumba de Robert, mientras Nancy colocaba flores frescas en la lápida. La niña a su lado no se parecía en nada a la niña hambrienta que había encontrado pidiendo comida en un supermercado. Tenía las mejillas llenas, el pelo brillante y había crecido casi 8 centímetros desde que se fue a vivir con él. Y lo más importante, el miedo había desaparecido de sus ojos. Ahora reía, fuerte y a menudo. Pedía repetir en la cena sin disculparse. A veces dejaba las luces encendidas y se olvidaba de hacer la cama. Y John nunca la hizo sentir avergonzada por ser una niña normal de 12 años. Los derechos parentales de Ruby habían sido revocados 3 meses atrás. Había violado los términos de sus visitas supervisadas al intentar manipular a Nancy para que se retractara de su testimonio. Fracasó estrepitosamente en su evaluación psicológica, revelando las profundidades de su narcisismo e incapacidad para ver a Nancy como algo más que una extensión de sí misma. También había sido acusada de malversación de fondos cuando los investigadores descubrieron que había estado robando sistemáticamente del dinero del seguro de vida de Robert. Mientras afirmaba ser pobre, el dinero que quedaba se había colocado en un fondo fiduciario para la educación de Nancy. Ruby cumplía actualmente una condena de 2 años en una prisión estatal. Había dejado de intentar contactar a Nancy después de que John dejara claro que cualquier intento de comunicación resultaría en cargos adicionales. Papá, dijo Nancy en voz baja a la lápida. El tío John me mantuvo a salvo, igual que lo habrías hecho tú si todavía estuvieras aquí. John le pasó el brazo por los hombros. Tu papá estaría muy orgulloso de ti, cariño, por ser lo suficientemente valiente como para decir la verdad, por sobrevivir a todo lo que tu mamá te hizo pasar, por convertirte en la niña increíble que eres. Nancy se apoyó en él. ¿Crees que está contento de que viva contigo ahora? Creo que está aliviado. Creo que sabe que eres amada y estás a salvo y que nunca más tendrás que pedir comida ni dormir fuera con el frío. Bien. Nancy se enderezó y sonrió a la lápida. Te quiero, papá. Y también quiero al tío John. Ahora nos cuidamos el uno al otro. Mientras volvían a la camioneta de John, su camioneta ahora, Nancy deslizó su mano en la de él. Tío John, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Crees que alguna vez dejaré de tener pesadillas sobre mamá? John consideró su respuesta cuidadosamente. Nancy todavía se despertaba a veces, asustada y confundida, temiendo estar de vuelta en casa de Ruby. Pero las pesadillas eran cada vez menos frecuentes y Nancy estaba mejorando en hablar de sus miedos en lugar de ocultarlos. Creo que las pesadillas mejorarán a medida que te hagas mayor y te sientas más segura.
Incluso si no desaparecen por completo, siempre estaré ahí para recordarte que ahora estás a salvo. ¿Lo prometes? Lo prometo. Nadie lastima a la familia. No mientras yo respire. Nancy sonrió y le apretó la mano. Ni mientras yo respire tampoco. Condujeron a casa juntos a través del sol de la tarde, pasando por la casa de la señora Flandry, donde la anciana saludaba desde su jardín, pasando por el supermercado donde había comenzado todo este viaje, pasando por la vida que Ruby había intentado construir sobre mentiras y crueldad. Conducían hacia algo mejor, algo construido sobre la verdad y el amor y los lazos inquebrantables de la familia, algo de lo que Robert habría estado orgulloso, algo por lo que valía la pena luchar.